Papa Pío XII le preguntaron, ¿es lícito para controlar el dolor proveer al enfermo de métodos, de medicamentos, de fármacos que alivien el dolor, aunque el proporcionar esos fármacos pueda de modo secundario acortar la vida? La respuesta del Papa el año 50 y pico fue sí, es lícito. Sin embargo, otro papa, Juan Pablo II, definió la eutanasia como la cultura de la muerte. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Vamos a ver, la eutanasia es el acto que tiene como intención. Démonos cuenta que los actos se juzgan por la intención. O sea, yo tengo la intención no de aliviar el sufrimiento de la persona, tengo la intención de que la persona fallezca para que ya no sufra, que es distinto. ¿Qué opinas de la eutanasia? Tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos individuos cerrados en nosotros mismos. El vivir significa tejer unas relaciones profundas con otras personas. Mi existencia es importante para los que están junto a mí, por tanto, que las decisiones últimas no dependen solo de mí, ¿no? Sino que yo también soy un bien para los demás. Entonces pienso que la respuesta al final de la vida, hay dos elementos que quedan fuera, ¿no?, de la atención adecuada al final de la vida. Una es el encarnizamiento terapéutico, es una mala praxis médica, es no reconocer los límites de la propia medicina. Pero por otro lado, la eutanasia, que significa el decidir poner fin a la vida de la persona, también se sitúa fuera de la praxis de la medicina. Morir siempre es un momento complicado, pero sí pienso que existe una sensibilidad grande para acompañar a la persona que está muriendo. Pienso que tanto desde el ámbito de las profesiones de la salud se está poniendo mucha atención a humanizar lo más posible ese momento difícil de nuestra vida. ¿Crees que entre la visión de los que defienden lo que ellos llaman el derecho a una muerte digna y la visión tuya o la visión desde la Iglesia Católica de lo que debe ser una muerte digna, hay una diferencia de absolutos, hay un debate moral imposible porque no hay forma de juntaros? Como decía antes, pienso que partimos de concepciones distintas de lo que es el ser humano, de lo que es la vida humana. Entonces, ¿hay elementos comunes que podemos encontrarnos? Sí. Pero hay los otros, paliativos. Sí, ahí creo que nos podemos encontrar. Pero luego hay otros elementos pues, que es difícil encontrarse pues, porque partimos de concepciones diferentes de la vida. Dios nos ha creado para una eternidad y para ser felices, pero nuestra vida está traspasada por el sufrimiento. Vivir también tiene su parte de sufrir. Pero sí que el hilo narrativo, el hilo que va uniendo todo, que va engarzando todo este ensayo, tiene mucho que ver con un tema que me preocupa mucho en toda mi obra y que es, por motivos obvios y por motivos de sobra conocidos, que es la muerte, ¿no? Y ese es el arranque, además, el leitmotiv de mi libro. Muchos padres se plantean la muerte de sus hijos como una especie de tabú del que no quieren hablar, del que nunca quieren expresar nada. Y es perfectamente libre y perfectamente razonable. Pero esta actitud yo creo que no hace ningún bien a quienes sí quieren hablar. En España mueren al año unos 3.000 niños. O sea, en España, como en todo el mundo, los niños también mueren. Claro. Mueren, lo que pasa es que mueren mucho menos, porque tenemos una mortalidad infantil muy baja a ser un país desarrollado, propia de un país desarrollado. 3.000 no es nada. Hay más ganadores de la lotería. Yo hice el cálculo cuando murió mi hijo y me di cuenta de que había mucha más gente que ganaba la lotería que se le moría el hijo. Digo, mira, y a mí la lotería no me ha tocado nunca. Digo, te toca la lotería negativa y es mucho más difícil. Fíjate lo improbable que te toque la lotería. Es muy improbable que se te muera un hijo, pero son 3.000 niños que hay que atender. La mortalidad infantil en España, por suerte, es muy baja, con lo cual hay muchos pediatras que a lo largo de su carrera no firman un certificado de defunción. No saben qué es eso, no ven morir. Los pediatras no ven morir a sus pacientes. Pero, claro, no conciben dentro de la pediatría, es muy difícil concebir que alguien se especialice
en los cuidados paliativos de niños. ¿Por qué? Si los niños no se mueren. Háblanos hasta donde puedas de lo que fue la enfermedad de tu hijo y cómo fueron todos esos meses. Bueno, mi hijo Pablo, a los 10 meses empieza a tener una fiebre muy persistente. Además estamos de viaje, estamos de vacaciones, que no se le va, y bueno, vamos al médico, vamos, lo típico, ¿no? Va al médico, pues tendrá una infección, le empiezan a recetar cosas, le empiezan a recetar algunos antibióticos, la fiebre persiste, seguimos yendo al médico, el pediatra ya se preocupa, ya nos manda al hospital, sacan una analítica, y en la analítica pues ya vemos la cara de los doctores, nos mandan a planta y nos comunican, nos encierran en una sala, todo, ya te asustas mucho porque te están encerrando en una sala. Bueno, te dicen, en lugar de decirte en un pasillo el resultado de la prueba, te encierran en una sala y un grupo de médicos te dicen muy sobriamente, pero tajantemente, que mi hijo tenía leucemia. Con un pronóstico muy malo, porque hay dos tipos de leucemias. Unas tienen un pronóstico medianamente bueno, optimista. Esta tenía un pronóstico de curación muy negro. Nos traen una médula que es con una compatibilidad del 100% prácticamente con Pablo, entonces nos ponemos muy contentos y nos vamos a Barcelona a hacerle el trasplante de médula, que en principio tendría que curarle, en principio, ¿no? Y en el segundo, en el tercer análisis que se hace posteriormente al trasplante, pues sale un mínimo porcentaje, creo que era un 0,04% de blastocitos, que claro, dices, bueno, qué poquito, ¿no? 0,04%, pero eso significaba que la enfermedad había vuelto y que ya no había nada que hacer. O sea, nos dijeron, ya está, no hay nada que hacer. Hasta aquí hemos llegado. Y Pablo va a morir dentro de muy poco. Nos lo dijeron así, y así sucedió. Nos dijeron, morirá como un pajarito, nos dijeron. Y así tuvimos que asimilarlo. En el último mes de la vida de Pablo decidís volver a casa, dejar el hospital y decidís que Pablo muera en casa. ¿Por qué? Porque Pablo se ha pasado un año en los hospitales, tiene terror a las batas blancas. Teníamos muy claro que tenía que estar en casa, que no podía morir en un entorno que a él le resultaba tan hostil y que le ponía tan nervioso y le provocaba esa ansiedad, ¿no? Tenía que estar en casa, tenía que morir en casa con sus padres, con sus peluches, en la intimidad, y así lo decidimos, y así se lo comunicamos a las doctoras, ¿no? Que tenía que ser así. Entonces, bueno, y nos informaron y descubrimos entonces que no había cuidados paliativos para niños. Que los cuidados paliativos en nuestra zona, en nuestro hospital, domiciliarios estaban solo reservados para mayores de 14 años, no había pediátricos. Entonces, si lo traíamos a nuestra casa, teníamos que asumir nosotros la responsabilidad. Y en ese momento nos pareció que nosotros podríamos con ello, que adelante. Hoy me doy cuenta de la barbaridad que fue aquello, ¿no? De cómo nos quedamos solos y cómo lo hicimos, no lo sé, no sé cómo lo hicimos, pero nos quedamos ahí en nuestra habitación, ahí nos pasamos los días en esta misma sala, en esta misma casa, nos encerramos, bajamos las persianas y no vino nadie, no venían ni abuelos, ni tíos, ni nadie, nos quedamos solo los tres y yo salía al hospital una vez al día o cada 2 días a buscar morfina, que se la administrábamos nosotros, y pasamos pues, de una forma absolutamente brutal, salvaje, y de una brutalidad salvaje innecesaria, yo creo, los últimos días de mi hijo. Porque hoy sé que fue una barbaridad y lo volvería a hacer. Fue una barbaridad que el sistema nos abandonara. Está demostrado que los cuidados paliativos tienen que ser domiciliarios, quiero decir, tienen que ser, es donde, si el propósito es ser compasivo y el propósito es evitar todo el sufrimiento, tienen que estar atendidos en casa, no pueden estar en una habitación de hospital, no tiene ningún sentido. Y hay muchos padres que por miedo, por no enfrentarse a lo que nos enfrentamos nosotros, llevan a sus hijos al hospital y mueren en el hospital, cuando no debería ser así. Se les niega ese momento de intimidad, se les niega ese estar ellos viviendo los últimos días como ellos necesitan vivirlo y como quieren vivirlo, ¿no? Y nadie tiene derecho a arrebatarle eso a una familia ni a un niño. Y yo creo que ahí es donde nos falló, que el sistema estaba pensado, muy bien pensado,
para salvar la vida del niño a toda costa, ¿no? Incluso aunque la esperanza era muy leve, por muy poquita esperanza que hubiera, se buscaba un tratamiento y se luchaba encarnizadamente por ello, ¿no? Pero también había que atender ese momento, también, porque además la opción de que todo fallara era muy grande. Todos sabían que podía fallar. ¿Por qué no estaba previsto qué pasa a partir del momento en que todo falla? ¿Por qué nos dejaron solos? Al año de morir Pablo, nace Daniel. ¿Cómo se gestiona la muerte de un ángel y la aparición de otro? Bueno, pues en realidad con mucha naturalidad, no te creas, con mucha alegría. Nosotros teníamos muy claro que queríamos ser padres y que no... Y que... Oye, que coño, que no se nos daba mal, que había algún niño que, en fin, que se merecía... Oye, que iba a tener suerte de tener unos padres como nosotros, ¿no? Entonces lo gestionamos con mucha naturalidad, ¿no? Daniel nos ha dado todo. Es el alma de esta casa, todos estos juguetes y todo lo que está por aquí. O sea, es el que domina absolutamente todo, con lo cual no te sé decir cómo se gestiona, pero sobrellevamos el duelo por nuestro hijo y mi hijo, además, cuando nació Daniel, le escribí un artículo que se titulaba Segundo hijo único. Es verdad que es un hijo único, pero yo tengo 2 hijos, yo soy padre y Daniel tiene un hermano, es decir, tiene un hermano al que no conoce, pero cuyas fotos está, cuya presencia y cuya historia es muy importante también en su vida, o va a ser muy importante en su vida, y eso no puedo negar. O sea, no voy a convertirlo en un fantasma. Creo que lo siniestro y lo terrible sería precisamente hacer eso, el negar el que yo he tenido otro hijo y negar que es importante y que su historia está ahí, ¿no? Yo creo que tiene que estar perfectamente incorporada y aspiro a hacerlo bien. ¿Tú crees que tu hijo Pablo tuvo una muerte digna? No, creo que pudo haberla tenido mejor. Creo que pudo haberla tenido mejor. Creo que pudo. Y tuvo todo lo que le pudimos dar nosotros. Y toda la compasión y toda la sedación que pudimos dar nosotros. Pero creo que pudo haberla tenido mejor. Y creo que mereció tenerla, sobre todo mereció tenerla mejor. Pero solo sea ahora, solo sea ahora. Yo soy mi pena, y mi pena eres tú, le escribió Sergio a su hijo Pablo. El dolor, la angustia, la culpa, el duelo, por todo eso pasamos cuando se nos muere alguien muy querido. Alguien, como se dice de los niños, que no debería haber muerto. Fallecer, dejar de existir, morir, nos hace seres finitos, pero no acabamos de acostumbrarnos a ello. A que al final, la muerte apenas hace excepciones. La muerte nos iguala. Somos un cuerpo y encima de una mesa de autopsias todos somos iguales. La vida de una persona, al final, va dejando una huella en su cuerpo. Esta persona se cuidaba, esta persona tenía un trabajo manual, mira qué manos, mira qué callos. Estaba iniciando una demencia, se dejó de cortar las uñas de los pies. Todas estas cosas analizadas te van dando la idea de esa biografía. Consigues abstraerte y decir, estoy con un cuerpo que yo tengo que saber qué ha pasado, ¿no? Nunca tuve duda de cuál era mi vocación. Yo quería hacer lo que hacía mi padre. A mí eso es lo que me gusta. Mis hijos lo ven con una naturalidad, mi trabajo, y en cierta manera presumen en muchas ocasiones de las cosas que hace su madre, pero al final ninguno de ellos se ha decidido
a seguir mi camino. Siempre me gusta abrir el cerebelo. Mezcla la sustancia gris con la blanca y hace una especie de arboriforme, que es un árbol. Los antiguos hipocráticos consideraban que en ese árbol se encontraba el alma. Y entonces dijeron, este es el centro de la vida. Entonces lo llamaron el árbol de la vida. Vivimos en un contacto muy íntimo con la muerte y te hace ser muy consciente de la fragilidad. Tenemos presente que estamos en un equilibrio inestable. Este equilibrio en determinado momento se puede romper por cosas mínimas. La parte más dura de mi trabajo siempre es el tomar conciencia de lo que acabo de ver. Y esa conciencia de vida la tomas cuando tomas contacto con las familias. Ese es el momento más duro, es decir, estoy yo hablando de un cuerpo que hemos estado manipulando y estudiando y ese cuerpo tiene una significación para estas personas, ¿no? Al final tienes que hacerte una especie de coraza y decir lo que está pasando, entonces esta sala de autopsia se queda aquí y yo tengo que seguir mi vida. ¿Somos conscientes realmente que todos tenemos al final una muerte, que todo esto se acaba? Es decir, ¿en España nos preparamos para la muerte? Yo no creo que sea una cosa que la pensemos. De hecho, creo que se piensa poco en la muerte, que también es un mecanismo de defensa. Si sabemos que nos vamos a morir, viviríamos muy mal. Pero yo creo que nunca, nunca pensamos en el momento exacto de nuestra muerte, cómo será. Quizás las personas como yo que vivimos de una manera tan cercana, sí que lo pensemos. Y digamos, esto tiene una fecha de caducidad, hay que hacer algo en la vida cada segundo, porque yo sí que tengo fecha de caducidad. Pero yo creo que el conjunto de las personas no piensa eso de una manera consciente. Creo que piensan que es un hecho lejano que les pasa a los demás. ¿Nunca has visto algo que te llevara a pensar en consciencia, en energía, en yo, en alma, en algo? No, realmente no. ¿Cambia el carácter de un forense una vez que se pone a trabajar? Yo pienso que sí. El forense siempre está en contacto directo con la desgracia, con el mundo más penoso y más triste de la vida. Reivindicamos la vida. Qué suerte, estamos vivos. Podemos seguir viviendo. Entonces, eso nos hace ser especialmente alegres, es verdad. Lo dice mucha gente. No te pegas el forense. Al contrario, sí me pega. Es que, porque yo sé lo que hay, con lo cual yo soy una privilegiada. De alguna manera nadie quiere preparar su muerte, diseñar su muerte. Se piensa un momento, pero se te va enseguida a la cabeza, ¿no? Y sacas esto en cualquier entorno y enseguida siempre hay alguien que te dice, deja de hablar de esto, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo tengo mi muerte presente, sé que va a llegar y yo a mis más allegados digo, a mí, cuando yo me muera, es que en mi caso, hacer una fiesta, no pasa nada. ¿Pero quieres que te incineren? ¿Quieres que...? Digo, me da lo mismo, haced lo que queráis, lo que sea más cómodo. No, cuando yo ya no esté, a mí ya no me importa. Lo que yo quiero, no quiero, que es un tópico, claro, que estén tristes y tal, porque hay que estarlo. Y lo único es la curiosidad de a ver si podré comunicarme yo por fin con los que están aquí. Eso sí me interesa. Pero si me acabas de decir que eso no pasa. A mí no me ha pasado, pero yo voy a ser más generosa, voy a intentar comunicarme con los que estés aquí y decirle, hay esto, después hay algo. Yo espero que sí, ¿no? Porque si no, ¿qué hemos hecho aquí? Tiene que haber algo. Algo tiene que haber. No lo sé lo que es. No sé si voy a estar en una nube sentada, riéndome, no lo sé si voy a encarnarme en otra persona, pero tiene que haber algo, porque si no, esto es muy feo, ¿no? Los forenses son los nuevos carontes, los encargados del último viaje, esos barqueros que nos acompañan desde el aquí hasta el allá, haya o no haya. Se dice en el Antiguo Testamento que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Todos nosotros vemos cada año miles de imágenes violentas, de muertes de otros, en informativos, en periódicos, en series, en videojuegos. En Suiza, el suicidio asistido está despenalizado para quienes quieren dejar de existir.
¿serían capaces de ver morir a alguien de manera legal, digna y voluntaria?